que todos estén bien. Hoy tenemos la oportunidad de seguir avanzando con nuestra clase. Bueno, decidí enviarles la invitación a través de Zoom para evitar el mismo impasse que se dio el pasado martes, que se complicó el acceso. Y pues hoy es necesario que nosotros hablemos de la clase, sobre las asignaciones que se propusieron y también sobre el desarrollo de la temática que vamos a evaluar en el examen. Bueno, propuse las actividades autocráticamente. Sí, yo sé que lo ideal hubiera sido consensuarlas, por la inmediatez de situaciones que surgieron ayer y porque se supone que iba a haber racionamiento de energía en varias partes de la ciudad, y pues para tratar de tener una cobertura o una capa que no pudiese desarrollarse la presentación. Entonces he decidido posponerla para el día lunes. Sin embargo, el lunes, que para ese día había estipulado el examen, el segundo examen, va a pasar para el día martes. Y bueno, básicamente eran las actividades próximas a desarrollarse que requerían esa adecuación de fecha. Y siempre les he dicho que las planeaciones pues, no son exactas, no son inamovibles, ¿verdad? Se pueden flexibilizar de acuerdo a las circunstancias que se atraviesan, a fin de que también las reprogramaciones no afecten a nadie, ¿verdad? Porque es difícil cuando hay una situación que interfiere pues, a alguien. Bueno, me preguntaban que si las actividades que se les han dejado, bueno, específicamente las asignaciones. Quiero decirles que las asignaciones, por lo general, yo se las coloco para 3-4 días más o menos. Indistintamente de que sean individuales o grupales, pero siempre manejo ese lapso de tiempo que considero yo el prudente para que ustedes puedan ponerse de acuerdo en grupo y poder desarrollar todas las asignaciones y entregarlas a tiempo. Cuando son grupales, es suficiente que un miembro del mismo grupo pueda subir la tarea o enviar la asignación. Puede ser el coordinador o cualquier otro miembro, ¿verdad? Pero lo ideal es que siempre consensúen, ¿verdad? O siempre se ponen de acuerdo, o siempre se pongan de acuerdo para que envíen el trabajo que esté listo. Porque imagínense que el compañero, por pensar de que la tarea había que subirla a cada uno, y la sube, o sea, ese compañero que sube la tarea le va a aparecer a todos los miembros del grupo. Entonces, quizás si no estaba completa, quizás si había que agregar otro contenido, componente de la tarea, entonces eso puede influir en su evaluación. Les digo esto porque me ha sucedido y reincidente veces que alguien se adelanta y sube una tarea y le aparece al resto del grupo. No están configurados en grupo, en el sistema, entonces, claro, lógicamente, al momento de evaluar, uno tiene la opción de, si la misma evaluación aparece a todos los miembros del grupo. Uno tiene ese control y esa posibilidad de poder evaluar individualmente, indistintamente de que el grupo esté conformado. ¿En qué caso se da eso? En el caso de que por reincidencia, previo aviso en una reunión virtual,
el coordinador del grupo me dice de que determinado compañero no trabajó, no envió su parte, se le da una oportunidad, pero en el segundo trabajo, si la situación es reincidente, entonces al momento de evaluar, yo le doy una nota distinta del grupo, porque no es justo que no haya trabajado y que se le haya asignado cierta responsabilidad y no haya cumplido. No es posible evaluarlo de la misma manera. Y todo sujeto siempre a una previa sugerencia o previo aviso. Y lo importante en esto es coordinarse, muchachos, para que puedan entregar sus trabajos en tiempo y forma. Y por la revisión, repito, no se preocupen, no voy a tomarme en estos días la atribución de revisarlo. Así que cuando es grupal, un miembro del grupo, asegúrese de pertenecer a un grupo, ¿sí? Porque si no pertenece a un grupo le va a salir ahí aparte el trabajo, o sea, no va a estar dentro de un equipo de trabajo. Entonces, y lo otro es todas las herramientas adicionales o los archivos que van a acuerpar el desarrollo de tareas, investigaciones, bueno, hablando del proyecto, todavía no les he enviado el esquema, pero ya se los voy a enviar, ¿sí? Porque ya la proximidad de los avances, la proximidad de la fecha de los avances, ya está cerca. Creo que es a mediados de julio ustedes tienen que enviar un avance. Lo ideal es que vayan consiguiendo esta información de los estados financieros, que eso se puede conseguir en línea, se puede conseguir incluso también se solicita a la empresa esa información para el público. Aquí como siempre les digo, ¿verdad? Donde termina el primer examen, los contenidos que uno les comparte, ahí comienza el contenido que se va a evaluar para el segundo. En este caso, esto de auditoría administrativa, el archivo que está condensado en diapositivas, es un contenido que siempre lo refuerzo con un video, un archivo adicional de una fuente confiable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente lo que les digo o no solamente lo que les doy en diapositivas abarca todo el compendio sobre ese tema, sino que hay que observar o hay que ver otras voces. Y en este caso yo me orienté a esta entrevista con el autor del libro que les compartí sobre auditoría administrativa, don Benjamin Franklin, que yo reconozco que no es una riqueza de contenido el que nos da ahí, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién mejor que él para hablarnos sobre este tema, ¿verdad? Aunque es la presentación de la tercera edición del libro, pero es bueno conocer su postura sobre temas o sobre aspectos relacionados a la auditoría administrativa, donde él hace una definición, luego habla de las atribuciones del auditor administrativo, las comparaciones con la auditoría financiera y la auditoría administrativa. Entonces sí es importante, es como que usted le pregunte a Philip Kotler qué es mercadotecnia. O sea, son personalidades o voces autorizadas que le pueden definir algo, ¿verdad?, de manera concreta, más allá de los conceptos o las definiciones que nos encontremos en el libro, que a veces pueden ser un poquito distantes de nuestra realidad o no las logremos relacionar o no se logren palpar, pero la definición que puede darnos alguien que ha trabajado en ese libro, que ha investigado sobre esa temática es muy valiosa, ¿verdad? Y por eso pues les coloco ese video para que lo puedan analizar igual en grupo, ¿verdad? Y que puedan sintetizar lo más esencial de lo que expresó don Benjamin Franklin. Que aparte de él no he visto otro autor sobre esta temática, que es la auditoría administrativa. La auditoría no es un tema bastante amigable, les cuento, no es algo que le emocione
a uno hacerlo. Si bien es cierto, es una disciplina, es un área de conocimiento que es importante para las empresas, pero su ejecución requiere de bastante cuidado, requiere de mucha cautela en cuanto a la revisión de información, a la emisión de informes, a la divulgación de la misma, al componente ético que hay que tener. ¿Verdad? Entonces, no es como que usted va a desarrollar un ejercicio de matemáticas y o va a hacer un análisis financiero y de ese dato, pues, se puede difundir. La auditoría es un tema bastante delicado cuyo resultado, pues, es de tener cierta confidencialidad, o si no, total. ¿Sí? Y bueno, el video se refuerza para que hagan el análisis, y luego también está el tema de auditoría de gestión, que me parece una auditoría también muy cercana a la administrativa, con cierta inclinación a la operativa, ¿verdad? Como una combinación de ambas, donde refuerza esa parte de administración, ¿verdad? Donde siempre se encamina también a que la administración sea más eficiente. Y acá, pues, se lo refuerzo de un archivo de una universidad de España, y un poquito longevo, ¿sí? Pero sí es una formación interesante para que puedan desarrollar. También el resumen es grupal, y pues ahí ustedes ya se coordinan para todas las actividades que se les asignan. Siempre se les da el tiempo prudente. Aclaro esto por si surgen dudas, ¿cierto? Y aquí atentos con las fechas de entregas. Falta un archivo que les voy a compartir, básicamente sobre el perfil del licenciado de Administración de Empresas, sobre la auditoría administrativa. Información que hemos podido recoger de esa Universidad de México, la Autónoma de México, porque revisé en el libro de Benjamin Franklin, habla de auditor, el auditor, pero el auditor en general, y el auditor administrativo tiene que tener ciertas características orientadas al área administrativa. Entonces vamos a bueno, probablemente hoy en la noche les comparto ese archivo. Esos serían los tres. Recuerden que el examen vale 10%. Siempre vamos a evaluar basándonos en 3 archivos, en este caso condensados. Este archivo de auditoría de gestión extraje mucha información de este, bueno, no mucha, sino que información relevante. Sin embargo, no toda, y la reforcé también con otros autores. Como les digo, auditoría no es un área donde tenemos esa amplitud de información como, por así decirlo, administración, donde hay ustedes se meten a la web y con libros de administración, se van a encontrar con cientos de libros. Se meten a la web y buscan libros de auditoría administrativa, específicamente auditoría empresarial, van a encontrar 1 o 2 autorías. Entonces, no son tan comunes como la administración o la mercadotecnia. Pero hemos podido identificar algunas fuentes ahí que nos van a ser útiles para poder condensar la información, siempre basándonos en el contenido sintético de la clase. Ese es nuestro norte, ¿verdad? Indistintamente de que los temas nos parezcan tan amigables o bastante distantes de la realidad, pero ese es nuestro norte. Sí, Alexa. El lunes el examen, ¿verdad? Nada más reforzando. Y solo entraría auditoría administrativa y de gestión. Ok, el examen va a quedar para el martes. El martes 29. El martes 29, porque el lunes vamos a comenzar con las exposiciones de los grupos 1 y 2. Para aclarar.
Sí, creo que así les envié al grupo WhatsApp. ¿Y solo vendrían esos 2 temas que mencionó ahorita? Le vamos a agregar el tema del perfil del licenciado de Administración de Empresas sobre auditoría administrativa. Ese es el que falta, que se lo voy a compartir hoy por la noche o por tarde, mañana, mediodía, lo voy a subir al campo. Que es básicamente las características o las cualidades que debe tener un auditor administrativo, o que esta formación tenga que estar afín, tenga ciertas características para que pueda tener esa facultad de desarrollar una auditoría administrativa. Entonces siempre van a ser 3 temas. Netamente teóricos, ¿sí? Vamos a procurar acá si lo netamente teóricos, lo cual no merita algún tipo de discusión en el sentido de alguna explicación profunda. Basta con leer o analizar una y otra vez, pues, para poder identificar su esencia. Bueno, esto no es... Aquel anda cerrando la tienda. De ahí esos hombres van a estar presos o muertos, a ver qué les toca. Sí, este tema del licenciado de Administración de Empresas y la auditoría administrativa, lógicamente es algo bastante cercano también a la auditoría administrativa, y por ahí definiremos algunos enfoques, pero esto va a quedar para después. Recuerden que estos primeros 2 exámenes valen 10 puntos, y por eso, pues, el contenido va de acorde con el valor. Ya los siguientes 2 tienen un componente de evaluación un poco más grueso, entonces por el valor del examen. Acá vamos a... Si tienen preguntas, las pueden hacer con suma libertad, que básicamente para eso son las reuniones virtuales, lógicamente también para debatir los temas, pero es más cuando son clases teóricas es más como para discusiones, debates, acuerdos. Y esta parte de auditoría de gestión que, reitero, se acerca bastante con lo administrativo, con tendencia al operativo, pero siempre es un refuerzo para poder generar eficiencia o identificar ciertas situaciones, no solamente que se estén haciendo más también, sino para aprovechar algunas situaciones que se están haciendo bien, pero que se pueden mejorar. Vamos a... Si logramos proyectar esto. Pero como le salió con infección intestinal, como envenenamiento. Eso es lo que le está fregando. Eso es lo que lo está fregando. Yo estaba pensando mucho, la verdad es que pues que esa criaturita no tiene la culpa de las pendejadas que hizo su padre. Tú, Rosana, tú has sufrido mucho, mira. Porque la otra del COVID no se sacó. No estoy así. Bueno. Para siempre. Ha habido demasiada traición entre nosotros. La auditoría de gestión es una técnica que se supone que es relativamente nueva. Como todas las auditorías, su misión es analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones para las empresas, con el fin de conseguir
éxito en alguna estrategia. Se orienta más a ese componente estratégico. Para poder reajustar algún aspecto o alguna situación en cuanto a la gestión realmente administrativa, realizar algún tipo de, si es necesario que la empresa realice alguna inversión, alguna adquisición, alguna alianza estratégica, alguna fusión también, se han dado casos. Entonces, eso es lo que persigue básicamente la auditoría de gestión, de poder orientar a la empresa en el sentido de implementar algún tipo de estrategia que puedan incidir en el mejoramiento del desarrollo de las funciones y el desempeño de la empresa. Examen que se realiza para efectuar las auditorías son justamente examen, evaluación, inspección, análisis y el grado de eficiencia y eficacia con que se efectúan o se manejan los recursos de la empresa. Esto de gestión al final siempre es una función del administrador o del gerente, o es una función administrativa que direcciona, orienta. Aquí habla de que básicamente consiste en descubrir deficiencias o irregularidades en algunas partes de la empresa. Hay muchas convergencias en las auditorías. Hay muchas convergencias, sin embargo, la diferencia radica en el enfoque que se le da. Y como repito, básicamente esta auditoría de gestión se enfoca a algunas estrategias que la empresa puede adoptar. Existen indicadores, no solamente de gestión, también hay indicadores de productividad, también hemos visto que hay indicadores financieros. Pero ¿en qué casos se necesitan las auditorías de gestión? O sea, ¿cuándo es necesario o cuándo es sugerible realizar auditorías de gestión? ¿Verdad? Cuando hay una compra, una fusión o joint venture, ¿verdad? Es que básicamente esto refuerza la capacidad de la empresa cuando es compra de alguna maquinaria que pueda incrementar o aumentar el volumen de producción, o alguna compra de acciones de empresas exitosas en el mercado con un valor de mercado bastante interesante, ¿verdad? Entonces se sugiere las fusiones. Hemos visto que en el mercado siempre se dan fusiones, es más resonante en las entidades bancarias. Hemos visto cómo Pacpamer se ha fusionado, hemos visto cómo en su momento Bancasa y Banco del Ahorro se fusionaron y por ahí pues algunas ventas que se han dado, compras o adquisiciones de parte de otras empresas que ahora se llama La Vivienda, o HSBC, pues creo que fue antes. Reorganizaciones que permite efectuar recomendaciones sobre el nuevo despliegue de capacidad de gestión en lugar de proceder a despidos e incorporaciones a última hora. Y muchas veces esto suele darse en las empresas cuando quizás hay que tiene que hacer una redistribución de funciones. Se tiene que especificar bien cuáles son las actividades que corresponden a cada función o a cada cargo. También es muy necesario, entonces se dan lo que son las reestructuraciones. Vemos en estos tiempos que las empresas es quizás la vía más conveniente, ¿sí? A raíz de esta situación pandémica que ha dejado debilitada
las economías de la empresa y en su momento pues la empresa tuvo que despedir muchos empleados o quizás suspenderlos por un tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde es necesario esto, ¿verdad? La auditoría de gestión, ¿verdad? Para poder reorganizar, para reordenar, observar bastante lo que es la estructura de costos a fin de identificar y priorizar lo más conveniente para las empresas, los elementos clave de ese empleado que sí es necesario y que la empresa tiene que conservar. Lastimosamente sucede lo contrario cuando quizás tiene que decidir despedir a algunos empleados que quizás su función no es tan determinante. Emisiones u ofertas públicas. Esto básicamente se refiere a las acciones en el mercado bursátil, donde, como les había dicho, donde la empresa puede identificar también oportunidades o áreas de poder ya sea invertir o emitir acciones para poder capitalizarse. También a menudo se ven estos casos, ¿no? Donde las empresas, bueno, es más resonante en las empresas estatales. Ustedes pueden ver a veces los anuncios en los diarios, ya sea digitales o impresos, donde ustedes ven que, por ejemplo, en el caso de Ondutel, en el caso de la ENE, siempre hacen emisiones de bonos para poder capitalizarse, e incluso también en el área privada. O sea, las empresas a menudo siempre extienden esa posibilidad de que se puedan de poder abarcar más socios. Modificaciones legislativas. Esto tiene que ver cuando hay situaciones o leyes que se van modificando en el mercado y que de una u otra manera afecta o influye en la empresa. Por ejemplo, cuando se dio la mutación o el cambio de la declaración del 12 al 15, esa es una modificación legislativa, donde la empresa pues lógicamente ahora ya no reporta el 12, sino el 15%, bueno, dependiendo del rubro de la misma. Las fluctuaciones del mercado, el tipo de cambio, las fluctuaciones del riesgo país, las liquidaciones, las situaciones relacionadas con la moneda y el golpe al sector agrícola, que eso hace que los productos o los insumos básicos se escaseen. Entonces eso genera una fluctuación en el mercado, algún desequilibrio, ¿no? Entonces también para eso es importante la auditoría de gestión. Problemas de recursos humanos. Sabemos que el recurso más difícil de poder administrar en una empresa es el recurso humano, por todas las situaciones que giran en torno a él, ¿verdad? Diferentes, que hay que proporcionarle las mejores condiciones, y si esas condiciones no están, entonces hay algún tipo de insatisfacción laboral y eso genera un poquito de ineficiencia o una productividad baja, ¿no? Entonces eso impacta siempre en la empresa. Entonces el consultor que realice la auditoría de gestión tiene que tener esa sensibilidad y esa sutileza para poder trabajar con estos problemas. Las previsiones también es útil para ese tipo de casos. Se dan esta situación, ¿no? De que hay que hacer un relevo generacional o algún despido. Características: debe ser continua, aunque a veces implique un costo para la empresa, pero las auditorías deberían ser continuas, porque imagínense, una auditoría para una empresa es como que a nivel personal yo diga voy a ir al médico y voy a hacer exámenes de todos los tipos. Entonces eso debo continuar con esto, ¿verdad? Por su salud, en el caso de las empresas, por salud financiera o económica, ¿verdad? Y debe ser continuo,
O sea, no significa que una empresa que realice una auditoría y no haya identificado anomalías o algún tipo de irregularidad, pero que se aprovechen los resultados para poder mejorar o optimizar el desempeño. No significa que hasta ahí nomás. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber una frecuencia para desarrollar ese tipo de actividad sistemática, porque obedece ciertos lineamientos, cierto proceso, tiene que estar basada en normativas, sean normativas de auditoría, en caso de tener procesos, normativas de calidad, en caso de situaciones financieras, normativas, normas de contabilidad o financieras generalmente aceptadas, que permitan un grado de calidad alto para el trabajo realizado. Y tampoco es que por salir al repaso. La empresa tiene que considerar de que es una actividad que le va a generar algún tipo de resultados y que esos resultados pues, van a influir en su desempeño. Objetiva, asegurar que los hallazgos se encuentren sustentados por evidencia suficiente, relevante y competente. La relevancia de estos hallazgos para la empresa, en el sentido de que es como esa información que se buscaba para poder hacer un cambio, tomar una decisión. A menudo nosotros, no sé si por tendencia o porque nos hemos culturizado de que se toman decisiones en la empresa cuando se mira un indicador bajo, cuando hay una parte cuantitativa baja. ¿Verdad? A veces omitimos la parte cualitativa que también abona información importante. No solo o a nivel personal, al final, cuando muchas veces uno puede tener una solvencia económica, pero si hay colaterales que no están bien, claro, uno no siempre está bien. Entonces, sucede con las empresas. Cuando probablemente su economía esté bien, pero hay otras variables que no están en su lugar o no están alineados. Entonces, es importante que sea confiable. Lógicamente, el encargado de realizar esta auditoría debe ser una persona con una integridad comprobada, ya sea una auditoría interna o una externa. Tiene que haber cierta confiabilidad en los resultados que nos pueden proporcionar, porque basado en esos resultados las empresas toman decisiones, identifica áreas de mejora, oportunidades de crecimiento. Entonces tiene que haber una veracidad, una confiabilidad en los resultados que se obtienen de estas auditorías. La convergencia de estas variables siempre, de hecho, en cualquier tipo de auditoría se tiene que tener como parámetros la eficacia, la eficiencia y la economía en este caso. Sabemos que la eficacia está basada en los resultados, en el alcance de los resultados, pero lógicamente es uno de los propósitos de las empresas, alcanzar los resultados esperados en un tiempo prudente o determinado. Sin embargo, puedo derrochar los recursos irracionalmente y alcanzar el objetivo, y estoy siendo eficaz, pero no es lo ideal ni lo conveniente para las empresas. Entonces ahí es donde entra en escena lo que es la eficiencia, que está básicamente mide la relación de los resultados alcanzados con los recursos invertidos en ese alcance de los resultados. Pues dice que no les quería dar la voz, que había ido ella a la donde se vacuna y que le dijeron que tenía que dar una orden de que era hipertensa y prediabética para que se pudiera
Pero como le pusieron antibióticos, para que esté tomando, son 6 o 8 días. Entonces que hasta después de que le pase lo de los antibióticos puede ir a ponérselo. Entonces me dice para que te la saques y vayamos juntos. Una sola, yo traigo la orden mañana. ¿Ah? Me imagino que en el camión van hombres armados. ¿Ah? No sé. ¿Viste que transara lo No estoy viendo, mami. Su formación lo tienen repasando, lo tienen viendo, ahora incluso desde administración 1, 2, y bueno, ya se tienen que estar familiarizados, pero esa es ahí radica la importancia de estas variables de eficiencia, eficacia y economía. Y son aplicables a todas las áreas. Recuerden que estamos en esto de administración. La administración, básicamente estas dos variables son fundamentales, deben estar presentes en todo proceso administrativo, en toda actividad de la administración. Porque ¿qué se pretende en una empresa? Alcanzar objetivos. Pero para la salud económica de la empresa es necesario ser eficiente. No podemos derrochar los recursos producidos en tiempo, recursos humanos, y que a veces se subutilizan en las empresas. Cuando se subutiliza un recurso humano o un personal o elemento clave es cuando quizás, por ejemplo, ese elemento puede tener cualidades o características superiores en determinada área, en el área de finanzas, que sea un gran analista, y tal vez la empresa lo tiene en área de producción. Entonces, muchas veces se subutiliza y es una manera de volver ineficiente la empresa, o falta de eficiencia. Entonces, dentro de estas auditorías se observan normativas, como les estaba diciendo. La calidad también es un aspecto que debe estar presente en todas estas actividades. Las técnicas, únicamente para desarrollar una auditoría se utilizan técnicas o procedimientos. Por ejemplo, un incremento en el control en un almacén puede ser un procedimiento. Y lógicamente todo debe estar prediseñado o predeterminado, porque no, de manera aleatoria o basados en improvisación la administración no funciona, a menos que
el administrador tenga bastante sensibilidad o sutileza o certeza de que algo puede pasar, pero es muy difícil cuando no se apega a la planeación. Hay técnicas básicas, como las entrevistas, básicamente son para recopilar información, para los cuestionarios, la observación documental, que es esa información condensada en reportes, en informes, ¿verdad?, en expedientes, y también la observación directa, que es una técnica muy importante. Por eso en estos tiempos la auditoría suele estar bastante condicionada con este componente, porque a raíz de que, ahora que ya está descongelando esta situación, donde ahora podemos acudir a las empresas siempre con las medidas, pero en tiempos de confinamiento, en tiempos de COVID, la auditoría tendría esa dificultad, porque la observación es muy importante. Se observan todos esos componentes, el espacio físico, distribuciones, de almacenes o oficinas, dirección de medios, esa sinergia que cohabita en el clima organizacional es importante. Hay ambientes muy tensos y a veces eso suele tener repercusiones en el rendimiento de los empleados. Hay técnicas cuantitativas, análisis de superficies, indicadores de personal, indicadores de ausentismo, de desempeño, de ascensos, ¿verdad?, de rotación, evaluación de recursos, análisis de flujo, técnicas de análisis económico, ¿verdad?, que son bastantes. En fin, una serie de técnicas. También la parte cualitativa, como les había dicho, es un área que siempre se tiene que observar. Evaluación y estilo de calidad, relaciones interdepartamentales, o sea, cómo se dan esas relaciones entre departamentos, ¿sí?, que hay dentro de la empresa, y dentro del departamento las relaciones que hay entre los empleados. Muchas veces hay insatisfacción laboral de los empleados por diversas razones, y eso produce de una u otra manera frustración en algunos, y eso pues no es saludable para la empresa. Y lo interdepartamental se resalta porque, si bien es cierto, son departamentos que también tienen objetivos particulares, la conjunción de esos objetivos conducen al objetivo global, y tiene que haber cierta dependencia, porque de finanzas puede depender producción, que quizás requiera insumos o maquinaria, los mismos recursos humanos. Entonces hay cierta análisis del clima de trabajo, es importante, es una variable muy fundamental en la empresa. Esto es importante. Qué tan compenetrados están los empleados en función de los objetivos de la empresa, o qué tanto saben y conocen de eso. La parte jurídica laboral, la parte jurídica siempre necesita esa observancia, pese a que no siempre hay situaciones judiciales. Técnicas de control, muy importante. Bueno, en fin, y por ahí alguna metodología. Y los papeles de trabajo, que son documentos que necesitan ser también observados, que tienen ciertas características. Bueno, este es otro material que les voy a compartir. Bueno, ya está en el campus, y les voy a enviar otro que se relaciona con la parte de hay aspectos generales, pero vamos a
tratar de, o voy a tratar de, muchas veces, a veces, digo yo, porque la gente, últimamente he analizado esta situación, cuando me voy a salir un poquito del tema, cuando hablamos de pronombres, ¿verdad? Y muchas veces cuando alguien, una persona, va a desarrollar algo, o va a hablar, o va a vertir su punto de vista, se expresa en plural. O sea, es un fenómeno que he visto últimamente cuando debe ser en singular, porque si usted se expresa en otro idioma en plural, pues, va a dar a entender otra cosa. Entonces, algunos aducen de que es por el componente de humildad o de poder inclusionismo, pero ¿verdad? Entonces, este es el tema, otro tema que les voy a subir. Vamos a recopilar información del libro y de la otra parte, un archivo que usted puede identificar de la Universidad de México. Y se lo voy a subir entre hoy y mañana, por tarde, antes de mediodía, para que también puedan tener ese. Entonces, esos serían los tres temas. Si ustedes ven las unidades, algunas unidades tienen varios temas, otras unidades son un poquito menos cargadas, pero en algunas unidades vamos a condensar información. Créanme que es extendido. Entonces, así quedaríamos. Ya terminar la clase. Sé que algunos tienen otra clase, otras ocupaciones, entonces procurar terminar unos minutos antes. Si tienen preguntas, dudas. Yo tengo preguntas más que todo por la exposición. Sí, Sofía, diga. Estaba revisando las rúbricas y miré que en la rúbrica de exposición decía que el tiempo de exposición es de 5 o 6 minutos. 5 a 6 minutos. Y eso no miré que decía, y usted nos había dicho que la presentación debía ser de 10 diapositivas y creo que era como 20 minutos para exponer. Sí. Bueno, observación, Sofía. Lo que pasa es que ahí está a nivel individual. En la rúbrica está a nivel individual. O sea, a 6 minutos, ustedes multiplican eso por 18 a 20 minutos, más o menos. Es lo que vamos a procurar de hacerlas a través de Teams, porque nos da un poquito más de, o sea, podemos cubrir abarcar toda la hora clase sin interrupción. Sin embargo, por cuestiones de emergencia también habilitada esta opción por cualquier situación que se dé. Entonces, lo del tiempo, 5 a 6 minutos, es básicamente lo que dura cada representante más. Cubrirían esos 20, por mucho, 25 minutos. Yo sé que es poco, lo ideal fuera que fuera toda la clase, toda la hora de clase, para que haya un poquito más de fluidez, porque son temas interesantes, son temas que generan debate, ¿verdad? Que siempre dejan esa sensación de discutir, ¿verdad? Entonces, pero vamos a procurar condensarlo en 20 o 25 minutos, por esa situación de a veces de transición, o tal vez reconecta o proyecta la información en diapositiva, entonces siempre se absorbe en unos minutos ahí. Entonces, por esa situación. Únicamente la evaluación grupal. Dígame. Otra pregunta era por el informe, que en la plataforma no se mira que haya un espacio para subirla. ¿Se la hacemos llegar por correo? Ok. El informe
Todo lo vamos a evaluar en el campus. Voy a habilitar la opción para que puedan subir el informe y las presentaciones. ¿Sí? Anteriormente lo que hacía era que distribuía esos puntos en informe, diapositivas y defensa, que es lo más justo, ¿verdad? Porque muchas veces la información condensada en diapositivas puede estar bien, pero la defensa no da acorde a lo que ustedes presentan, o viceversa. ¿Sí? Que la presentación puede ser, que la defensa puede ser brillante, pero quizás la información densa en diapositivas un poquito limitada. Entonces hacía eso. Sin embargo, sentía de que el componente otorgado al informe era también un poquito débil. Entonces voy a ver la distribución que les voy a colocar, pero voy a habilitar esos espacios para que puedan subir esos archivos al campus y ahí se puedan evaluar. Repito, por la evaluación, ustedes no se preocupen que yo voy a revisarles todos sus trabajos. Okay. Un poquito de descuido ahí, pero eso lo resuelvo. Gracias. Bueno, a la orden. Feliz tarde a todos. Si no hay más preguntas, que tengan un fin de semana provechoso. Estén atentos siempre del campus.